Orígenes de la contabilidad. Los orígenes de la contabilidad se pueden clasificar casi tan antiguos como la existencia del hombre mismo, y por lo tanto la historia de la contabilidad merece un estudio detallado de cada etapa. Las más antiguas civilizaciones conocían operaciones aritméticas muy rudimentarias, llegando muchas de estas operaciones a crear elementos auxiliares para contar, sumar o restar, tomando en cuenta unidades de tiempo, las cuales son el año, el mes o el día. Algunos de los autores que hacen referencia a la historia de la contabilidad la dividen en 4 periodos. La Edad Antigua, a la cual se le denomina primer periodo. En este primer periodo ocurren muchos sucesos históricos, los cuales abren paso a lo que hoy conocemos como contabilidad. En el año 6000 a.C. se da el antecedente más remoto de la actividad contable, el cual es una tablilla de barro que a su vez es considerada como el testimonio contable más antiguo. En el año 5400 a.C. se originaron los primeros vestigios de organización bancaria, situada en el Templo Rojo de Babilonia, donde se recibían depósitos y ofrendas que se presentaban con intereses. Para el año 5000 a.C., en Grecia se promulgan leyes las cuales imponían a los comerciantes la obligación de llevar determinados libros, con la única finalidad de anotar las operaciones realizadas. Hacia el año 3623 a.C., en Egipto, los faraones tenían escribanos, en los cuales, por órdenes superiores, anotaban las entradas y los gastos del soberano, debidamente ordenados. Por el año 2100 a.C., Hammurabi, quien era el que reinaba en Babilonia para ese entonces, realiza la célebre codificación, la cual lleva su nombre, The Code of Hammurabi, y en ella se menciona lo que es la práctica contable. Para el año 594 a.C., la legislación de Salomón establece jurídicamente que el consejo nombrase por sorteo entre sus miembros a 10 legistas para construir el Tribunal de Cuentas, destinado a encomendar a funcionarios diversos servicios administrativos, los cuales debían rendir cuentas anualmente. Entre los años 356 y 323 a.C., el cual se conoce como periodo de apogeo del imperio de Alejandro Magno. En ese periodo, el mercado de bienes creció de tal manera hasta cubrir la península báltica, Egipto y una gran parte de Asia Menor, originando ejercitar un adecuado control sobre las operaciones por medio de anotaciones. A partir del año 235 a.C., los romanos llevaron una contabilidad que constaba de 2 libros, los cuales eran uno el Adversaria y el otro el Codex. En el año 85 a.C., en Roma, aquellas personas que se dedicaban a la actividad contable dejaron un testimonio escrito en los Tesserae Consulares, las cuales eran unas tablillas de marfil o de otro hueso de animal donde estaba impregnado el nombre de algún esclavo o algún liberto, de su amo o patrón y la fecha. Edad Media o Segundo Periodo. La caída del Imperio Romano de Occidente y la invasión bárbara germana llevó a la drástica reducción del comercio en el continente, debido a la inseguridad generalizada y la desorganización de las actividades productivas. En el continente americano, sin embargo, la civilización inca desarrolló en ese mismo periodo un sistema original de contabilidad, a lo cual le denominaron los quipos. Este sistema, traducido del quechua como nudo, eran cordones de lana, de alpaca o de algún algodón que servían para registrar cantidades útiles para la administración del imperio inca. Entre los siglos 6 y 9 después de Cristo, en Constantinopla se emite la moneda sólidos, la cual era de oro y tenía un peso aproximado de 4.5 gramos, la cual se constituyó en la moneda más aceptada para todas las transacciones internacionales, permitiendo, mediante esta medida homogénea, la registración contable.
1157, Ansaldus Boilardus, un notario genovés, repartió beneficios que arrojó una asociación comercial, distribución basada en el saldo de la cuenta de ingresos y egresos, dividida en proporciones a sus inversiones. Desde 1211 en Florencia, cuentas llevadas por un comerciante florentino anónimo con características distintas para llevar los libros, método peculiar que dio origen a la escuela florentina, donde el debe y el haber van arriba, el uno al lado del otro en diferentes párrafos cada cual. En el año 1327 se tienen noticias del primer auditor, Maestri Rationali, cuya misión consistía en vigilar y cotejar el trabajo de los Aceri y conservar un duplicado de dichos libros. Uno de esos libros se le denomina Cartulari, o libro mayor. Escrito en pergamino, data de 1340 y se conserva en el archivo del estado de Génova. Un nuevo avance contable se enmarca entre los años 1366 y 1400, donde los libros de Francisco d'Attini muestran la imagen de una contabilidad por partida doble que involucra por primera vez cuentas patrimoniales propiamente dichas, conservándose tales antecedentes en Francia. Benedetto Cotrugli Rangeo, nacido en Dalmacia, autor de la Mercatura et del Mercante Perfetto, publicada en 1573. Sin embargo, fue escrita en 1458. En dicho libro, el capítulo destinado a la contabilidad en forma explícita establece la identidad de la partida doble. Sin lugar a duda, el más grande autor de su época fue Fray Lucas de Pacioli, al cual a su vez se le considera el padre de la contabilidad. Él ingresó joven al monasterio de San Francisco de Asís, se especializó en teología y matemáticas y fue un incansable viajero enseñando sus especialidades en varias universidades de Roma. En 1494 publica su tratado titulado Summa de Aritmética Geometría, Proportioni et Proportionalita, dividido en dos partes, la primera en aritmética y álgebra y la segunda en geometría. Esta última se subdividía en 8 secciones, siendo la última de estas el Distinitio Nona Tractus 11, titulado Trattato de Computi e delle Scritture, que incluye 36 capítulos. Consideró que la contabilidad en su aplicación requiere conocimiento matemático. A partir del siglo XVII que surgen los centros mercantiles, profesionales independientes con funciones orientadas primordialmente a vigilar y revisar la veracidad de la información contable. Edad contemporánea o cuarto periodo. A partir del siglo XIX, la contabilidad encara trascendentales modificaciones debido al nacimiento de especulaciones sobre la naturaleza de las cuentas, constituyendo de esta manera y dando lugar a crear escuelas como la personalista del valor, la abstracta, la jurídica y la positivista. Además, se inicia el estudio de principios de contabilidad. A partir del siglo XX empezaron a surgir en todo el mundo las asociaciones de contadores, las cuales, además de sus propias normas, establecieron una serie de convenios y pautas para el ejercicio de las actividades contables, y en 1934 surgieron las primeras 6 reglas de los principios contables de hoy. Normas Internacionales de Información Financiera, o en sus siglas IFRS, son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting Standards Board, en sus siglas IASB, que establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. Es hora de remontarnos a la historia de la contabilidad en El Salvador. Con la creación de la primera escuela contable anexa al Instituto General Francisco Menéndez, este favoreció el surgimiento de instituciones privadas que se dedicaban a la enseñanza contable,
las cuales otorgaban los títulos de contador de Hacienda, perito mercantil, tenedor de libros, contador y otros. La contaduría cobró importancia a partir de 1930, la raíz de la deficiente auditoría efectuada por una firma inglesa en las minas de oro de El Divisadero. Dada esta situación, se crea la primera asociación de contadores que actualmente se denomina Corporación de Contadores. En 1940 se constituye el primer Consejo Nacional de Contadores, el cual se encargaba de autorizar el ejercicio de la profesión a través del nombramiento de Contador Público Certificado, o CPC, amparado en el decreto de la Ley del Ejercicio de las Funciones del Contador Público. En la década de los 90, los distintos gremios de contadores unifican sus esfuerzos y realizan convenciones nacionales, a partir de las cuales surgen primero las normas de contabilidad financiera. Posteriormente se adoptan las normas internacionales de contabilidad del extinto y finalmente se constituye el Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos. Posteriormente, la fusión del Colegio de Contadores Públicos Académicos, la Asociación de Contadores Públicos y el Colegio de Contadores Públicos como una entidad de nacionalidad salvadoreña. Para el año 2000 se implementaron importantes reformas al Código de Comercio, a la Ley del Registro de Comercio y aparecieron la Ley de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría y el Código Tributario. El Instituto Salvadoreño de Contadores Públicos, la Corporación de Contadores y algunas firmas de nuestro país trabajan con instancias internacionales en la difusión de las normas internacionales de contabilidad. Para el año 1937 se comenzó a planear un anteproyecto de ley para que el Estado reconociera el título de contador como profesión. Dicho proyecto, denominado Plan de Estudios de la Carrera de Contador, fue elaborado por el Ministerio de Instrucción Pública de aquel entonces. En el año 1938 se remitió proyecto de la ley que establece la profesión del contador público licenciado. El señor Manuel Enrique Hinz remitió al Ministerio de Industria y Comercio el proyecto de la ley denominado Proyecto la Ley que establece la profesión de contador público licenciado. Dos acontecimientos que fueron influyentes en la profesión de contador público. Una es la organización y fundación de la Corporación de Contadores de El Salvador, y la otra es la contratación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de una firma privada de auditoría, de Layton Bennett, Chain y Tate. El 15 de octubre de 1940 el Estado reconoció la profesión de contador, por lo cual los títulos que se expedían de tenedor de libros y contador fueron reconocidos legalmente. Fue publicado en el Diario Oficial número 233, el Decreto Legislativo número 57, que daba vigencia a la Ley del Ejercicio de las Funciones del Contador Público Certificado, dando nacimiento oficial a la profesión del contador público. En cumplimiento de los artículos 2 y 18 de la ley, se crea el primer Consejo Nacional de Contadores Públicos el 25 de octubre de 1944, el cual estaba formado por 5 miembros, los cuales fueron nombrados por el Poder Ejecutivo.